En el video anterior comenzamos a estudiar la profecía de las 7 iglesias. Ya cubrimos las primeras 2. Éfeso, la iglesia deseable, la del primer amor, la iglesia llena del Espíritu, es la iglesia que llevó el Evangelio a todo el mundo conocido, que comprende el periodo del año 31, año del derramamiento del Espíritu Santo, hasta aproximadamente el año 100. Decimos aproximadamente porque todo depende a qué demos el énfasis, si al hecho de la presencia de apóstoles en la iglesia o al inicio de la persecución por parte de Roma. Debemos recordar que aunque hay eventos que ocurren en fechas específicas, por lo general los movimientos se dan en forma gradual. Puede que una revolución estalle en una fecha específica, pero los eventos que llevaron a ese estallido pudieron haber comenzado mucho tiempo antes. De igual manera, una revolución puede terminar en una fecha específica, pero sus efectos continuar viéndose mucho tiempo después. No todo ocurre de golpe. Muchas veces las cosas ocurren paulatinamente, poco a poco y a veces hasta de forma imperceptible. Así que no seamos muy dogmáticos en cuanto a las fechas, sino solo con aquellas fechas especificadas en las profecías, como lo son los 2300 años y los 1260 años. Pero en lo que se refiere a esta profecía de las 7 iglesias, importa más el orden de los eventos y el entender que son eventos sucesivos. El periodo de una iglesia termina cuando comienza el siguiente, y no hay espacios en blancos. Toda la historia de la cristiandad, a partir del año 31 hasta el fin del mundo, está comprendida dentro de esta profecía. Podemos incluso aceptar que las iglesias comparten un tiempo transicional. Por ejemplo, podemos decir que Éfeso comprende del año 31 al año 100 y que Esmirna comprende del año 64 al año 313, y que ambas iglesias comparten un periodo de transición que va del año 64 al año 100. Aquella iglesia del primer amor, que ya para el año 70 había llevado el Evangelio a todo el mundo conocido, para el año 96 había perdido aquel primer amor, había perdido aquel espíritu misionero. Al parecer se convirtió en una iglesia más concentrada en mantener la pureza del Evangelio que en evangelizar. Y es necesario mantener la pureza del Evangelio, pero no se supone que se encienda una luz y se ponga debajo de un cuenco, sino en el candelero para que alumbre toda la casa. El Evangelio no es para disfrutarlo solos y escondidas, sino para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el que procura mantener puro el Evangelio no debe ver a los no creyentes como adversarios, sino como personas por las cuales Cristo también murió, y a los cuales también hay que evangelizar. Y tampoco debe creer que el mero conocimiento intelectual nos puede llevar a alcanzar la santificación. El mero conocimiento intelectual nunca salvará a nadie, sino más bien engríe y envanece. Y la religión se convierte en un asunto de formalismo y costumbres, donde el amor a Dios y al prójimo solo se entiende intelectualmente, pero no se practica. Esa incongruencia entre lo que se predica y lo que se hace no es sino docticismo. Así que tan nicolaíta es el que está fuera de la iglesia tratando de meter falsas doctrinas, como el que ya está dentro de la iglesia creyéndose que tiene la verdad, pero esa verdad no obra cambio alguno en él. Ya Cristo había advertido en su sermón profético que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y tal parece que la multiplicación de pervertidos en la iglesia con doctrinas erradas provocó eso mismo. El amor de Éfeso se enfrió mientras luchaba contra las falsas doctrinas. Pues recuerden el tercer mensaje escondido en las cartas a las 7 iglesias. El mensaje enviado a los cristianos de cada una de las iglesias encierra un mensaje que también es pertinente para todos los cristianos de todas las épocas. Y la advertencia de que por haberse multiplicado la maldad el amor se enfriaría es para todos los cristianos de todas las épocas. A la iglesia de Éfeso le sigue la iglesia de Esmirna, la iglesia del testimonio, la que se mantuvo fiel hasta la muerte. Esta es la iglesia que soportó la persecución de la Roma pagana desde el año 100 hasta el año 313. Claro, como ya dijimos, la fecha va a depender de si tomamos la muerte del último apóstol o la primera persecución por parte del gobierno romano como el evento que define la transición entre el periodo representado por la iglesia de Éfeso y el representado por la iglesia de Esmirna. Esa persecución comenzó con Nerón, quien después de matar al apóstol Pablo, culpó a los cristianos del incendio ocurrido en Roma. A partir de entonces la persecución continuó unas veces más fuerte que otras, hasta que finalmente el emperador Diocleciano comenzó la peor persecución que sufrieron los cristianos por parte de la Roma pagana. Esta iglesia perseguida, machacada y pulverizada, que tuvo que vivir en las catacumbas para sobrevivir, es también la iglesia que tuvo que hacer frente
a aquellos que se dicen ser cristianos, pero que en realidad son sinagoga de Satanás. Así que tenemos dos tipos de cristianos en Esmirna: los verdaderos, los que prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres, sin importar las consecuencias, y los falsos, que prefieren desobedecer a Dios para agradar a los hombres y evitarse las malas consecuencias. Y aquí hay que hacer una aclaración. Todas las 7 iglesias sufrirán persecución, unas más, otras menos. No tiene más que leer Hechos de los Apóstoles para ver que la iglesia de Éfeso también padeció persecución. De igual manera, las falsas doctrinas siempre han sido una amenaza para la iglesia. Si en Esmirna habían unos que se decían ser cristianos, pero en realidad eran iglesia de Satanás, en Éfeso habían nicolaitas y habían unos que decían ser apóstoles y no lo eran. En este tercer video sobre el libro de Apocalipsis cubriremos las iglesias de Pérgamo y Teatira, donde continuaremos viendo persecución y falsas doctrinas. Verso 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice estas cosas: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pérgamo significa elevación o exaltación, y su periodo comprende desde el año 313, cuando se promulgó el Edicto de Milán, que concedía libertad religiosa, hasta el año 538, cuando los ostrogodos abandonaron el asedio que mantenían contra Roma por más de un año, y quedó establecido en Roma un nuevo obispo, nombrado por el emperador Justiniano y bajo la protección de este, y con las facultades que le concedía el Código Justiniano como cabeza de la iglesia y corrector de los herejes. Durante ese periodo, el cristianismo no solo gozará de libertad religiosa, sino que llegará a ser la religión oficial del imperio. A esta iglesia Cristo se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos, pues este será el periodo de la apostasía y la herejía, donde la palabra de Dios será puesta de lado, y las tradiciones y mandamientos de los hombres serán puestos por encima de la Biblia. Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Cuando Augusto se convirtió en el primer emperador del Imperio Romano y deificó a Julio César, fue en Pérgamo, en el año 29 a.C., donde primero se comenzó a adorar a los emperadores como dioses, y donde se erigió un templo dedicado a la diosa Roma y al emperador. Ese es el significado literal, que aplica a la iglesia literal de Pérgamo. Pero el significado profético sin duda se refiere a la relación que de repente la iglesia comenzó a tener con el Estado. De ser una sociedad proscrita, despreciada y perseguida por el Estado, la iglesia pasó a ser no solo aliada del Estado, sino partícipe de la política y el gobierno del imperio. La iglesia pasó a morar en los palacios de los gobernantes, entre la pompa y la suntuosidad. Del trono de Satanás volveremos a oír más adelante, pues veremos al dragón dando su trono a la bestia que sube del mar. Pero aquí en el periodo de la iglesia de Pérgamo, el trono aún sigue siendo del dragón. En la época de Pérgamo, la iglesia solo mora donde está el trono de Satanás, pero más adelante en la historia se sentará en ese trono. Pero de eso ya hablaremos más adelante, y también cuando lleguemos al capítulo 13 de Apocalipsis. Es solo para que vayan viendo que en Apocalipsis cada visión profética está relacionada con las demás. Así como en Daniel tenemos el sueño de la estatua, la visión de las 4 bestias y la visión del carnero y macho cabrío, y las 3 visiones representan lo mismo, así también en el Apocalipsis tenemos diferentes visiones que en realidad representan lo mismo. Simplemente cada uno lo presenta desde una perspectiva diferente y añade más detalles. Claro, sin olvidarnos de lo que mencionamos, de que en el Apocalipsis tenemos varias profecías intercaladas dentro de una profecía principal. Las profecías intercaladas nos presentan la historia desde la fundación de la iglesia hasta el establecimiento del reino de Dios, mientras que la profecía principal nos muestra lo que ocurre dentro de ese mismo periodo, pero no en la tierra sino en el cielo. Y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. ¿Quién haya sido ese Antipas? No lo sabemos, pero sin duda la iglesia de Pérgamo del año 96 sabía quién era. En cuanto al significado profético, sin duda este Antipas representa a aquellos que se mantuvieron fieles al Evangelio ante la avalancha de falsas doctrinas, que comenzaron a ser introducidas en la iglesia en favor de la unidad del imperio. Eso precisamente era lo que procuraba lograr el Edicto de Milán, la unidad del imperio. Permitir el cristianismo, que a pesar de la persecución no había dejado de crecer, fue el primer paso.
Lo próximo sería convertirse el cristianismo en una religión que se pareciera más a las religiones paganas. La iglesia se vio entonces en gravísimo peligro, y en comparación con él, la cárcel, las torturas, el fuego y la espada eran bendiciones. Algunos cristianos permanecieron fieles, declarando que no podían transigir. Otros se declararon dispuestos a ceder o a modificar en algunos puntos su confesión de fe y a unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo, insistiendo en que ello podría llevarlos a una conversión completa. Fue un tiempo de profunda angustia para los verdaderos discípulos de Cristo. Bajo el manto de un cristianismo falso, Satanás se introducía en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlos de la palabra de verdad. La persecución de la iglesia la había mantenido relativamente pura durante los primeros 300 años, pero ahora que el cristianismo gozaba de libertad, muchos comenzaron a unirse por diversos motivos, pero no porque se hubieran convertido y arrepentido. Según la balanza se fue inclinando, y en los centros más importantes del cristianismo, como Roma y Constantinopla, los cristianos dispuestos a transigir con el paganismo fueron aumentando y controlando la iglesia. Aquellos que se negaban a transigir con el paganismo fueron hechos a un lado, algunos sufriendo la misma suerte de Antipas. Verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balaam era un profeta que amaba el dinero más que a Dios. Balac, rey de Moab, lo mandó a buscar para que maldijera a Israel, pero Dios le dijo que no fuera. Cuando Balac lo mandó a buscar por segunda vez, ofreciéndole más dinero, fue a preguntarle a Dios a ver si esta vez lo dejaba ir a maldecir a Israel, como si en Dios hubiera mudanza o sombra de variación. 3 veces intentó Balaam maldecir a Israel, pretendiendo hacer cambiar a Dios de opinión con sacrificios y ofrendas. Pero Dios, que es el mismo ayer, hoy y siempre, tornó las maldiciones en bendiciones. Pero aun cuando Dios no le permitió maldecir a Israel, Balaam, queriendo ganar riquezas y en obvia oposición a la voluntad de Dios, ideó un plan para que Israel se maldijera a sí mismo. El plan consistió en infiltrar mujeres madianitas en Israel, que tentaran a los hombres a participar de los sacrificios y orgías típicas de los cultos idolátricos. De igual manera, lo que 300 años de persecución no lograron hacer, lo logró la infiltración de falsos hermanos dentro de la iglesia. Esos falsos hermanos, que como Balaam ambicionaban riquezas, posición social y poder, estuvieron dispuestos a introducir prácticas paganas dentro del cristianismo. Verso 15. Así también, tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. La iglesia de Éfeso había resistido la doctrina de los nicolaitas, pero ahora, en el periodo de la iglesia de Pérgamo, la doctrina de los nicolaitas está dentro de la iglesia. Nuevamente podemos identificar 2 grupos dentro de la iglesia. Hay un grupo que retiene el nombre de Cristo y no ha negado la fe, y hay otro grupo que tiene la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. La mayoría de los cristianos consistieron al fin en arrear su bandera, y se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. Aunque los adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido y unido con la iglesia, seguían aferrándose a su idolatría, y solo habían cambiado los objetos de su culto por imágenes de Jesús y hasta de María y de los santos. La levadura de la idolatría, introducida de ese modo en la iglesia, prosiguió su funesta obra. Doctrinas falsas, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas se incorporaron en la fe y en el culto cristiano. Al unirse los discípulos de Cristo con los idólatras, la religión cristiana se corrompió y la iglesia perdió su pureza y su fuerza. Hubo sin embargo creyentes que no se dejaron extraviar por esos engaños y adorando solo a Dios se mantuvieron fieles al autor de la verdad. Poco a poco, primero solapadamente y hurtadillas y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerzas y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de avenencia y de transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia por el régimen del paganismo. Mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia fue fundada de humildes de Cristo y de sus apóstoles, por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres.
La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces la ola de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y el culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esa infiltración de falsas doctrinas y supersticiones dentro del cristianismo es lo que dio forma a la abominación asoladora que estudiamos en Daniel, y que, tal como estaba predicho en Daniel 12, estuvo lista en el año 508. Verso 16. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Solo hay una manera de liberarse del error, y es con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Verso 17. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que se mantenga venciendo, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En la Biblia se nos habla del maná, y de que Moisés tomó maná y lo guardó dentro del arca, junto con las tablas de piedra sobre las cuales Dios escribió los 10 mandamientos. A eso es a lo que se está haciendo referencia aquí, y por lo general ese es el significado que se le da, un significado literal. Es muy probable que en el cielo tengamos la oportunidad de literalmente comer maná. Pero así como el arca era una representación del trono de Dios, el maná escondido dentro del arca también representa algo. Deuteronomio 8:3 dice: te humilló e hizo que no tuvieras que comer, para sustentarte con maná, alimento que ni tú ni tus padres habían conocido, enseñándote así que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el verdadero significado del maná, la palabra de Dios. Algunos entienden que cuando Apocalipsis 12:17 dice: al que se mantenga venciendo dar a comer del maná escondido, nos está garantizando que en este periodo de apostasía y abandono de la Biblia, Dios no permitiría que su palabra fuera totalmente erradicada de la tierra. Pero yo entiendo que la recompensa prometida se dará al final de la historia, y que más bien se refiere a que en la vida eterna tendremos la oportunidad de que Cristo sea nuestro Maestro, y Él nos explicará no solo la Biblia, sino que nos hablará de cosas ocultas que ahora jamás lograríamos entender, pero que en la vida eterna será nuestro tema de estudio. Como ya hemos dicho, el mero conocimiento intelectual no salvará a nadie. Sin embargo, habrá muchos salvados que nunca llegaron a conocer toda la verdad, porque no es el conocimiento, sino el carácter lo que realmente importa. Ellos fueron fieles a la luz que habían recibido, y si hubieran recibido más luz, también hubieran sido igualmente fieles. Para ellos también está reservado el maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entre las explicaciones que he escuchado respecto al significado de estas palabras está la práctica de tribunales antiguos, donde los jurados solían deliberar votando a favor de la inocencia o la culpabilidad del acusado, usando una piedrecita negra si pensaban que era culpable o blanca si pensaban que era inocente. Si ese es el significado literal, entonces el significado profético nos estaría señalando al final del juicio que comenzó en 1844, como ya vimos cuando estudiamos a Daniel. Pero la piedrecita blanca también pudiera referirse a las téseras. Las téseras eran algo así como tokens o fichas. Habían téseras de distintos materiales y para usos distintos. Las más comunes eran hechas de arcilla, la cual se estampaba cuando aún estaba húmeda, y se usaban como boletos de entrada para las funciones en los coliseos y anfiteatros. De igual manera, esa piedrecita blanca pudiera representar nuestro pase de entrada al reino de Dios. Había otro tipo de téseras que los gobernantes daban a la gente, con los cuales podían ir a los almacenes del gobierno y canjearlas por trigo o algún otro bien. Ese también pudiera ser el símbolo de la piedrecita blanca, pues con ella podemos ir al reino de Dios y canjearla por la vida eterna. En los Juegos Olímpicos, los vencedores recibían el ramo o corona de olivo, y los otros participantes recibían téseras, que igual que las anteriores podían ser canjeadas por bienes. Pero como en el cielo solo habrá vencedores y no casi ganadores, solo habrá salvos y no casi salvos, la piedrecita blanca no puede referirse a ese tipo de téseras.
las téseras también se usaban como salvoconducto, que es otro símbolo muy apropiado, una garantía de nuestra entrada al reino de Dios. Otras se usaban como una especie de carta de referencia. Por ejemplo, un individuo daba a un amigo que iba a emprender un viaje una tésera con su nombre grabado, para que ese amigo fuera bien recibido por otros amigos que el primer individuo ya había hecho en ese mismo lugar al cual su amigo iba a viajar. De todos, es ese simbolismo que más me gusta, pues no es una tésera que nos da un extraño, sino un amigo que nos conoce y nos recomienda para ser bien recibidos en la casa de otro amigo. Ese primer amigo que nos conoce y nos da la piedrecita es Cristo. Y con esa piedrecita iremos a la casa de su Padre. Y al ver el nombre en ella escrito, el Padre nos dirá: todo amigo de mi hijo es bienvenido en mi casa. Esa piedrecita es nuestro pase de entrada al reino de gloria de Dios. Nos garantiza la bienvenida al reino de los cielos. Pero aunque el significado de la piedrecita blanca no nos resulte muy claro, lo que sí sabemos es que en la Biblia los nombres representan el carácter de sus poseedores. Así que de lo que se está hablando es del carácter transformado con el cual entraremos al reino de Dios. Ese carácter nuevo no saldrá de la nada. Ese es el resultado de nuestra experiencia en esta vida y la obra transformadora que el Espíritu Santo realiza en nosotros cada día. Por eso es que nadie conoce el nombre escrito, sino solo aquel que lo recibe, porque es el nombre de su experiencia personal con Cristo. No compartimos para nada la idea de que como en la tierra nueva ya no habrá más llanto, que eso implica que Dios nos va a borrar la mente para que no nos acordemos jamás de los sufrimientos ni de aquellos seres queridos que desafortunadamente no se salvan. Porque si nosotros olvidáramos el pasado, ¿qué evitaría entonces que lo volviéramos a repetirlo? Y que después de tanto trabajo, sufrimiento y sacrificio, el pecado volviera a surgir en el universo. La próxima iglesia es la iglesia de Tiatira. Verso 18. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Tiatira significa dulce sabor de trabajo. Pero no de trabajo como de un empleo, sino de trabajo en el sentido de dificultades y penurias. Esta es la iglesia del surgimiento del anticristo y de la gran tribulación. Comprende desde el año 538 hasta el 1517. El Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas. Los ojos como llama de fuego son los ojos penetrantes y escudriñadores de aquel que vigila atentamente el fuego de las 7 iglesias. Y los pies semejantes al latón fundido son los pies de aquel que pisará sobre el monte de las olivas, y este se convertirá en un gran valle donde descansará la nueva Jerusalén. Verso 19. Yo he conocido tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mas tengo contra ti que toleras a aquella mujer Jezabel que se dice profetiza, engañar y enseñar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. La fornicaria Jezabel fue la esposa de rey Acab. Digo fornicaria porque la fornicación era parte del culto a Baal, y no estoy hablando de fornicación en sentido figurado. Tanto Baal como Asera, también llamada Astarot y Astartet, o para usar el nombre moderno, Eastern, eran los dioses más populares en Canaán. Asera era la diosa madre luna, que daba el crecimiento a las cosechas, pues era la diosa de la fertilidad. De ahí el símbolo de los huevos de Pascua y los conejitos. Y Baal era el dios padre sol, dios del cielo y dador de la lluvia. Y para promover que hubiera lluvia y que la tierra fuera fecunda, la gente literalmente fornicaba. Eso era parte del culto a los Baales. Pero hay algo más que señalar acerca de Jezabel, que además de ser la principal promotora del culto a los Baales en Israel, pues mantenía de su mensa a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera, que era también la esposa del rey. Así que aquí vemos la misma unión de iglesia y estado que vimos en Daniel. Y no solo Jezabel era la esposa del rey, sino que siendo reina podía imponer su voluntad, persiguiendo y matando a todo aquel que se oponía a su voluntad. Así que en Tiatira tenemos corrupción del evangelio, unión de iglesia y estado y persecución. Mismas 3 cosas que vimos hacer al anticristo cuando estudiamos las profecías de Daniel. O sea que Jezabel representa al anticristo. Y el Apocalipsis nos volverá a hablar de esta misma mujer fornicaria
pero no por el nombre de Jezabel, sino por el nombre de Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las fornicaciones. Cristo dijo a la iglesia de Éfeso: tú no puedes tolerar los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y les dijo también: aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Cuando llegamos a la iglesia de Pérgamo, Cristo le dice: tú tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y añade: también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Pero ahora dice a la iglesia de Tiatira: toleras a aquella mujer Jezabel que se dice profetiza, engañar y enseñar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Así que en el tiempo de Éfeso, las falsas doctrinas querían entrar, pero los cristianos de Éfeso permanecieron vigilantes y no lo permitieron. En contraste, en la iglesia de Pérgamo, las falsas doctrinas logran introducirse dentro de la iglesia, sin que los cristianos de Pérgamo se dieran cuenta. Pero ahora, en la iglesia de Tiatira, las falsas doctrinas están dentro de la iglesia, se enseñan y predican, y los cristianos de Tiatira están conscientes de ello, pero simplemente lo toleran y no hacen nada al respecto. Claro está, esto es un lenguaje simbólico. Jezabel es la iglesia católica que contaba entonces con el apoyo de los estados de Europa para hacer cumplir su voluntad, mientras que aquellos a los cuales Cristo dice: yo he conocido tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, son aquellos cristianos que, como los valdenses, vivían en los lugares inhóspitos y alejados de la civilización, que era donde único podían practicar su religión conforme al dictado de sus conciencias y no conforme a las imposiciones de Roma, y que no contaba con protección alguna del poder del Estado. Pero está expresado así para resaltar que en el periodo comprendido por la iglesia de Tiatira hay dos grupos. Verso 21: y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. Ese tiempo ya lo conocemos, los tiempos y medio tiempo que duró el dominio del anticristo. Durante ese tiempo, muchos se levantaron para señalarle sus pecados, pero ella simplemente los eliminó del medio y continuó pecando. Pero hubo uno al cual no pudo eliminar. Ese fue John Wycliffe. Y no fue porque le faltaran ganas a la iglesia católica, sino porque esta vez el Estado no se prestó para hacer la voluntad de la iglesia. Así que Wycliffe, aunque predicó en contra, no solo del abuso de poder por parte de la iglesia, sino contra la autoridad misma que la iglesia y el papado pretendían tener, logró morir de viejo y no quemado, amarrado a una estaca como muchísimos millares antes de él. Decía que el pueblo debía tener libre acceso a la Biblia, por lo cual tradujo la Vulgata al idioma inglés. Hasta entonces, los únicos centros del dominio del papado que poseían la Biblia en su propio idioma eran los valdenses. Wycliffe también criticaba el lujo y la pompa en que vivían los ministros del clero, y criticaba a las órdenes monásticas a cuyos miembros tachaba de ser unos parásitos perezosos que dedicaban su vida a la complacencia de sus vicios mientras eran mantenidos por los más pobres y cargados de trabajo en la sociedad. Predicaba también en contra de la veneración de imágenes y el culto a los santos, y en contra de la doctrina de la transubstanciación y otras supersticiones. Por mucho menos que eso, millones murieron quemados en la estaca, pero Wycliffe sobrevivió y murió de vejez. Y posteriormente, cuando la iglesia logró recuperar su control sobre las conciencias de los gobernantes ingleses, los restos de Wycliffe fueron exhumados, quemados y arrojados a un arroyo. Lo que no sabían los papistas era que así como esas cenizas corrieron río abajo hasta llegar al océano, los escritos de Wycliffe también se esparcieron más allá de Inglaterra. Verso 22: he aquí yo la echo en cama, y a los que adulteran con ella, en muy grande tribulación, si no se arrepienten de sus obras. Aquí no se está hablando de un castigo aún en el futuro. La frase he aquí indica que se está hablando de algo que está en el presente. Como dijimos, más adelante se nos presentará a la iglesia apóstata como una gran ramera que fornica con los reyes de la tierra. Para ellos y para Jezabel es este castigo. Y no quiero adelantarme mucho, pero como ya dijimos, la iglesia de Pérgamo moraba donde estaba el trono de Satanás. Pero Jezabel es reina. Ella no mora donde está el trono de Satanás. Ella está sentada en el trono, pues es reina. Como dijimos, en el periodo comprendido por Tiatira hay dos iglesias. La de Cristo, aquella cuyas obras, amor, fe, servicio y paciencia
Cristo conoce y cuyas obras postreras son más que las primeras, y Jezabel, que engaña y enseña a fornicar y a comer los sacrificados a los ídolos. Jezabel es la iglesia apóstata, que se apoya en el Estado. La iglesia de Cristo es la iglesia perseguida por Jezabel, así como la Jezabel literal persiguió y mató a los profetas de Dios. Verso 23. Y mataré a sus hijos con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. La mayoría de las versiones dice, mataré a sus hijos con muerte, y otras dicen con plaga o con peste. Esto lo pudiéramos entender como que se refiere al final de la historia de este mundo, cuando Cristo dará a cada cual el pago final según sus obras. Pero la historia claramente nos muestra que ese pago con muerte, plaga o peste no es algo reservado para el fin del mundo, sino que el periodo comprendido por la iglesia de Tiatira comenzó con pestilencia y muerte y terminó con pestilencia y muerte. El periodo de Tiatira comienza en el año 538, cuando los ostrogodos abandonaron el sitio de Roma y un nuevo obispo nombrado por el emperador Justiniano quedó como máxima autoridad en la antigua capital del imperio. Del 538 esperamos volver a hablar con más detalles en videos futuros, o puedes repasar los videos sobre Daniel capítulo 9, donde ya hablamos con detalles sobre la importancia del año 538. Lo que nos compete ahora es que el periodo de Tiatira comienza en el 538 y unos 3 años después, en el 541, se desató lo que se conoce como la plaga de Justiniano. El periodo de Tiatira termina en el año 517 y entre el 347 y el 351 ocurre el peor brote de peste bubónica en la historia, al cual llamaban la muerte negra. De estos brotes de peste ya hablamos en el video sobre Mateo 24. Pero antes de que estallara ese brote de peste, Europa sufrió la gran hambruna del año 315 al 317, en la que murieron millones de personas. Se estima que entre un 10 a un 25% de la población falleció, y como ocurrió durante el sitio de Jerusalén en el año 70, las madres se comieron a sus hijos. A eso le sumamos el 40% de la población de Europa que se estima murió por la peste. ¿Quiénes son esos hijos? Esos hijos son todos aquellos que aceptan a la iglesia de Roma como madre y daban por normal y conveniente la unión de la iglesia y el Estado, ya sea que fueran miembros del clero, de la nobleza o plebeyos. Pero la peste y la hambruna son para los hijos de Jezabel. No son el cumplimiento de las palabras, y aquí yo la he hecho en cama y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepienten de sus obras. Ese es otro castigo que tiene que ver con la oportunidad que Cristo le da a Jezabel y a los que adulteran con ella para arrepentirse. Ese castigo a Jezabel y a los que con ella adulteran fueron las 5 cruzadas que el papado organizó con los ejércitos de varias de las más grandes potencias militares de Europa para acabar con los husitas, y que resultaron derrotadas por un pequeño ejército, la mitad del cual estaba compuesto por paisanos sin ningún entrenamiento militar y liderados por un viejito ciego de un ojo. Todo comenzó cuando un sacerdote de Bohemia, lo que es la actual República Checa, llamado Juan Hus, descubrió la Biblia. Dado que la reina de Inglaterra y protectora de Juan Wycliffe era además una princesa bohemia, se encargó de que los escritos de Wycliffe llegaran a Bohemia. Así que Juan Hus llegó a conocer también los escritos de Wycliffe, y al compararlos con la Biblia, vio que estaban en armonía con ella. En el año 402, Juan Hus comenzó a predicar las mismas críticas que Wycliffe señalara contra la iglesia. Cuando la iglesia católica se enteró de la obra de Hus, pidió que compareciera a Roma. Como Juan Hus había llegado a ser muy querido en Praga, y sabiendo que tan pronto pusiera un pie en Roma sería asesinado, los reyes de Bohemia y otros dignatarios pidieron a Roma que Hus pudiera responder por escrito, a lo que Roma respondió juzgando y condenando a Hus, y excomulgando toda la ciudad de Praga. Debido a esto, Hus se retiró por algún tiempo. Pero resulta que para aquel entonces habían 3 papas a la misma vez, que se acusaban mutuamente de ser el anticristo: Gregorio XII en Roma, Benedicto XIII en Aviñón y Juan XXIII en Pisa. Este último, con el fin de organizar un ejército con el cual enfrentará a Segismundo, emperador del Sacro Imperio Romano, que estaba a favor de Gregorio XII, comenzó a vender indulgencias en Bohemia. Y así, un siglo antes de Lutero, Juan Hus predicó en contra de la venta de indulgencias. En 1414, para poner orden a ese reguero de papas,
y atender otros asuntos religiosos, el Papa Juan XXIII, por pedido del emperador Segismundo, convocó el Concilio de Constanza. Juan XXIII ya preveía que no le iría muy bien en ese concilio, pero dado que había sido él quien lo convocó, se presentó. Los otros dos papas, en cambio, solo enviaron delegados. Juan Hus se presentó con un salvoconducto del emperador, pero los obispos pronto convencieron al emperador de que violara el salvoconducto, y Hus fue arrestado. Los tres papas fueron depuestos y se nombró un nuevo papa, mientras que Juan Hus fue condenado a morir quemado en la hoguera el 6 de julio del 1415. Cuando esto se supo en Bohemia, el país se escandalizó y no hubo manera de aplacar el disgusto de la gente. En 1419, mientras un grupo de manifestantes marchaba por las calles de Praga, alguien lanzó una piedra desde un edificio gubernamental, lo que provocó que los manifestantes irrumpieran dentro del edificio y lanzaran por la ventana a los representantes del rey y otros funcionarios. Eso es lo que se conoce como la primera defenestración de Praga. Al enterarse de lo sucedido, el rey de Bohemia se puso en tan mal estado que poco después murió. Y para colmo de males, el emperador Segismundo, favorecedor de Roma, se convirtió en rey de Bohemia. En el año 420, el nuevo papa, Martín V, proclamó una cruzada en contra de los husitas. El nuevo rey de Bohemia llegó acompañado de muchos príncipes alemanes y un enorme ejército de todas partes de Europa. Los husitas hicieron llegar al rey 4 artículos, los cuales, si eran aceptados, los husitas prometían deponer sus armas. Pero los artículos fueron rechazados, y los husitas, que apenas eran la mitad de grandes del ejército de los cruzados, y que en su mayoría eran campesinos y paisanos sin ninguna experiencia militar previa, aplastaron a los cruzados. Una segunda cruzada se organizó al año siguiente. Segismundo llegó con un enorme ejército alemán, al cual tan pronto supo que los husitas se acercaban, le entró tal pánico que se desbandó sin ni siquiera pelear. Segismundo logró reorganizarse, pero solo para ser derrotado nuevamente. Ese mismo año, el Papa organizó una tercera cruzada. O mejor dicho, intentó organizar una tercera cruzada, porque casi todos los que prometieron unirse se rajaron al último momento. Para enero de 1422, los husitas habían vuelto a ganar, aun cuando su líder militar se había quedado ya totalmente ciego. El 11 de octubre de 1424, el líder militar de los husitas, Juan Ziska, murió. Y en 1427, el Papa organizó una cuarta cruzada contra los husitas, con un ejército de 80.000 hombres, que huyó ante los husitas, ahora comandados por Procopio el Calvo. En 1431, el persistente Papa Martín V organizó la Quinta Cruzada, la cual fue rotundamente aplastada por los husitas. Así fue como Jezabel fue echada en cama junto con los que adulteran con ella. Dice además: yo soy el que escudriño los riñones y los corazones. A aquel que vigila las 7 lámparas con sus ojos como llamas de fuego, no se le escapa nada. Por eso es que continuamente lo vemos decir: yo sé, yo conozco. Verso 24. Pero yo digo a vosotros y los demás que estáis en Tiatira, todos aquellos que no tienen esa doctrina y que no han conocido, como dicen, las profundidades de Satanás, no os impondré otra carga. Pero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. Aquí está hablando al grupo de los que permanecen fieles al Evangelio durante el periodo comprendido por la iglesia de Tiatira. Estos son los que sufrieron durante el tiempo de angustia, cual nunca fue la persecución, las cruzadas que el Papa organizó en su contra, procurando exterminarlos, y la Inquisición. Carga más que suficiente. Por eso las palabras: no os impondré otra carga, pero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. En otras palabras, sopórtenla hasta que yo venga. Aquí, Cristo hace una referencia clara a su segunda venida, pero la iglesia de Tiatira dura hasta los tiempos de la Reforma Protestante, no hasta la segunda venida de Cristo. Cuando estudiemos los 7 sellos, veremos que Tiatira no es la única iglesia en sufrir persecución, y que hay otros más que han de ser muertos. Esto no es nada nuevo, pues ya en las profecías de Daniel vimos que el anticristo se volverá a levantar justo antes de la segunda venida de Cristo. Y como bien dijimos al principio de este video, la persecución y las falsas doctrinas
siempre están presentes en la historia de la iglesia. Como ya mencionamos en los videos anteriores, las cartas a las 7 iglesias comprenden la historia del cristianismo durante el tiempo de gracia, desde la fundación de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Pero también hemos repetido muchas veces que las profecías apocalípticas comienzan todas a cumplirse en el tiempo mismo en que son dadas y desde allí se extienden hacia el futuro, hasta el establecimiento del reino de Dios. Pero usted no verá ninguna iglesia que represente ese tiempo posterior a la segunda venida de Cristo, cuando se establezca el reino de Dios. Ese periodo del establecimiento del reino de Dios, posterior a la segunda venida de Cristo, está representado en las recompensas que se les promete a los vencedores de cada una de las 7 iglesias. Verso 26. Y al que se mantenga venciendo y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. No es que la iglesia te tire duro hasta el fin de este mundo, sino que las recompensas prometidas a todas las 7 iglesias se otorgarán en la segunda venida de Cristo. Este verso 26 está citando el Salmo 2, verso 9. Este salmo habla de la batalla del Armagedón y del pago final a los pecadores. Ya abundaremos un poco más acerca de esto cuando entremos a estudiar los sellos, pero más aún cuando estudiemos los capítulos finales del Apocalipsis. Por ahora nos limitaremos a decir que es a Cristo a quien en realidad se le da potestad sobre todas las gentes y quien las regirá con vara de hierro. Pero como los redimidos estarán con él, cuando él ejecute todas estas cosas, se los pone como participando de la potestad que Cristo ha recibido de su Padre. Verso 28. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya ustedes saben qué, o mejor dicho, quién es la estrella de la mañana. Lo vimos en el primer video sobre el Apocalipsis. Se está hablando de la santificación, la obra que el Espíritu Santo realiza en nuestro ser, restaurando la imagen de Dios en nosotros. Ahora, el proceso de la santificación es algo que dura toda la vida y que Cristo culminará en su segunda venida cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad. Hasta aquí llegaremos en este video. En el próximo video estudiaremos las iglesias de Sardis y Filadelfia. Hasta el próximo video y que Dios les bendiga.